Bueno, ya está con nosotros Leandro Santoro, candidato del Frente Todos por la ciudad de Buenos Aires. Es todos, no más de todos. De todo. Ah, pues Porque ahora, sí, cambió la gráfica. Cambiaron muchas cosas, ¿no? Pensé que iba a contestar sí. No, porque entendí que... Porque todo es sí. Porque todo es sí. Ah, uy, qué chiste. No, pensé que hacías referencia a un cambio de la estética. Sí, no, cambió, se llama todos. Y yo me di cuenta. Ajá. Bueno, cambian muchas cosas. Bueno, vamos a arrancar con los dichos de Victoria Tolosa Paz, que tuvieron mucha resonancia en el día de ayer, hablando o acusando a la oposición de intentar una suerte de golpe blando, expresión fuerte. Creo que tenemos las declaraciones de Tolosa Paz y después le quiero pedir su impresión. A ver. Ahí vamos a tratar de preparar el La oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre han tendido, por supuesto, a que haya una devaluación de nuestra moneda. Es lo que sueñan hacer de acá el 14 de noviembre, ¿no? Dar un timonazo nuevamente para poner obviamente más complicada la situación económica. Eso son, como se llaman en el mundo, los golpes blandos, ¿no? ¿Coincide? No, a ver, creo que en principio, por lo que leí, el gobierno sacó un comunicado oficial diciendo que no era la opinión del gobierno. Entiendo que Tolosa habrá querido decir que hay situaciones de mucha tensión social, de mucho malestar, y algunos aprovechan esas situaciones para tratar de hacer política, pero la categoría, como decías vos por ahí, de golpe blando, me parece que excede eso. Además, denunciar un golpe blando en una campaña electoral, uno tiene que tener pruebas. Yo por lo menos no las tengo. Sí creo que hay sectores, el caso de ayer para mí fue paradigmático, de la derecha argentina, que con tal de sacar un tipo de rédito electoral son capaces de decir cualquier cosa. El caso de José Luis Esper. Vos podés decir que la medida de congelamiento de precios es mala. Podés decir que la medida de congelamiento de precios es insuficiente. Pero llamar a no respetarla, eso equivale a decir que aumenten los precios, así yo saco rédito electoral. Eso no me parece que esté dentro de las reglas ni de la democracia ni del sentido común, inclusive. Porque que un candidato en campaña salga a decir eso, la verdad que es raro. Ahora, a las propias medidas del gobierno, ¿no las menoscaba también la buena cuota de internismo que hay? Hoy abríamos este programa hablando de los entredichos entre dos ministros que tienen una cartera clave. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el ministro de Seguridad, nada menos que de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. ¿No está ahí parte del problema central a la hora de gestionar, Santoro? Mira, Berni no forma parte del gobierno nacional, forma parte del gabinete de Axel Kicillof. En segundo lugar, si me preguntás a mí, también preferiría que las discusiones no se den en público. Ahora, el rumbo de un gobierno se define en función de las políticas que ese gobierno aplica, y este gobierno tomó un compromiso con la sociedad y lo cumplió. A nosotros nos hubiese gustado ir más rápido, que el contexto sea distinto, pero no vulneramos el contrato electoral. Nosotros nos llegamos a la Casa Rosada para decirle a la gente, bueno, te habíamos dicho que íbamos a tratar de normalizar la economía, encender los motores, y no lo hicimos, no. Acá se utilizó todas las herramientas que el Estado tenía en un contexto de excepcionalidad para poner en marcha el país, y se trabajó siempre desde una perspectiva ética que a mí me contiene. Después, lo que decís es cierto, si las internas o los ruidos de los cruces de los funcionarios pudieran no existir, ayudaría mucho más a que todo funcionara mejor. Es interesante la campaña que está haciendo Santoro. Por ejemplo, Olivos Gate no le gustó. Berni y Aníbal... pero no es una campaña que yo hago. No. Suceden cosas en la campaña electoral. Claro. Me preguntan lo que digo, Olivos Gate no le gustó, lo de Berni y Aníbal tampoco, cuando el presidente apoyó a la maestra que gritaba tampoco, lo de Tolosa Paz dice no estoy de acuerdo. Lo que pienso. Sí. No es mi campaña. A mí me gustaría venir a este canal de televisión o cualquiera de los que me invitan a poder desarrollar ideas. Por ejemplo, recién vos me preguntabas por una medida concreta, si la discusión puede transitar por esos carriles, uno se siente cómodo y además siente que es útil, porque la campaña electoral sirve para que la gente tenga herramientas para poder tomar decisiones. Ahora, en el proceso de la elección, a veces se suceden cosas y cuando uno es oficialismo tiene que responder por cosas concretas. Y bueno, en el caso mío, todo lo que dijiste vos, digamos, cuando me preguntaron, contesté lo que pensaba. ¿Y la respuesta del gobierno nacional frente al pedido, por ejemplo, de la gobernadora Arabela Carreras de refuerzo frente al conflicto creciente en su provincia? Mira, hoy les decía a una colega tuya, estuve en el diario Clarín, me preguntaban por el conflicto mapuche. Y honestamente yo creo que los políticos no podemos hablar de todo, porque para hablar de determinadas cosas vos tenés que tener información. Mi percepción desde la ciudad de Buenos Aires es que no hay terrorismo en el sur. Esa es mi percepción desde acá. Obviamente,
si me tocara ser diputado nacional, que no es mi caso porque yo soy legislador porteño, estaría mucho más interiorizado. Tengo la sensación que ese conflicto que tiene que estar encauzado, digamos, responde a conflictos locales que debería resolver el gobierno provincial. Hablar de terrorismo, y yo esto sí lo vengo marcando de la época de Patricia Bullrich, cuando había dicho que había un sector de la Argentina que estaba dominada por una banda que no respetaba ni la bandera, ni el himno. Es lo que reivindica Facundo Jones, ¿no? En su texto, en su carta, en su última carta, lo dice. Pero me parece que eso es de una peligrosidad que ameritaría, por ejemplo, que el conjunto de la Fuerza Democrática se pronuncie en el marco del Parlamento. Bueno, él lo hizo en un texto escrito, él dijo eso, que no reconoce al Estado argentino. La esposa... un día leí una nota de Gravia que decía que la barra brava de Boca tenía, Gustavo Varela, que la barra brava de Boca tenía más poder de fuego. Yo lo respeto muchísimo y trabajé con el Tiburón Gravia. Ahora... Hace tiempo, ¿eh? No, pero que, digo, que haya un conflicto puede ser... Hasta ahora la barra de Boca no prendió fuego. No, está bien, pero... Oficina de vialidad, hablar de terrorismo, que vos me digas, mirá, no lo sé igual. Yo no estoy diciendo que esa es una figura, además, que en el Código Penal se tiene que adaptar. Hay diferentes hechos, incluso las pedradas contra la tráfico del presidente en Chubut, donde estaba la mujer de Facundo Jones, demuestran que, además de las usurpaciones del Parque Nacional, en Mascardi, Terra del Episcopado... Que hay un grupo violento. Sí. Bueno, pero que reivindica además la violencia. Pero Nico, a ver, son dos cosas distintas. Que existan grupos violentos o grupos políticos que utilicen la violencia para presionar, eso ya sabemos, existe en la Argentina hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, de hablar de terrorismo, recién preguntaban en el graf, ¿vale todo? Y no, porque, a ver, es conmocionar al país que un dirigente político importante diga hay terrorismo en la Argentina. También es cierto, Santoro, que llegan las imágenes Sí. de Chile. Una situación de estado de excepción en parte de la macrozona sur de Chile y una situación de militarización frente a una situación de escalada en los ataques incendiarios. Y vemos la situación que sucede en el sur argentino y hay preocupación. Bueno, y hay motivos para preocuparse. Sí, pero a ver, una cosa es la preocupación, que es legítima, y otra cosa es ponerle ese rótulo. Insisto, porque nuestra historia tiene antecedentes de terrorismo de Estado, y no se puede banalizar ese tipo de figura. Yo recuerdo la discusión cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad y blandía esta bandera con total tranquilidad. Yo decía, pero como sos ministra de Seguridad y decís una cosa así, yo sí soy ministro de Seguridad y tengo detectado un foco terrorista en la Argentina, convoco al Parlamento. Y convoco a los principales líderes de la oposición. La oposición está convocando, ¿no? Pero para eso ya hace tiempo, cuando estoy diciendo, cuando se planteó por primera vez que lo planteó Patricia. No sucedió. Ahí me daba a mí la sensación que estaban exagerando un problema, que no niego que exista, pero una cosa es que existe un problema con un grupo que utiliza la violencia y otra cosa es decir que hay terrorismo. Vos pensás que esto puede tener implicancias internacionales. Las tiene. Bueno, pero es una locura. Pero las tiene. Está bien, pero a ver, es una locura. A ver, Facundo Jones está preso en Chile. Insisto con lo mismo. Extraditado desde Argentina, porque escapó de Chile. Que haya grupos... Pero, primero, no conozco la situación en profundidad. Sí entiendo de política. Y cuando un Estado tiene un problema que amerita la caracterización de terrorismo, eso genera una serie de actividades y se disparan una serie de cosas que acá no sucede. No sucede hace tiempo. Entonces me da la sensación que hay una exageración. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que estamos escuchando y porque no es un tema nuevo. No es que aparecieron hoy los mapuches y que tomaron... No, hace por lo menos 6 años que este 2013. Tema está en la agenda... 2013. Ok, salgamos de la discusión sobre la caracterización, digamos, sobre el rótulo de terrorismo. Para usted no hay ninguna duda respecto de que tiene que haber nula tolerancia con un ataque incendiario como lo que vimos en el Club del Bolsón. No, pero lo digo porque no queda tan claro si no se envían los refuerzos cuando una gobernadora los pide a gritos, como si su provincia realmente estuviera en una situación muy, muy extrema. No, tengo entendido que fueron recursos ahora, creo que fue Gendarmería, ¿no? Para patrullar la zona. Insisto con lo mismo. Si me preguntás a mí, ¿qué te parece la ocupación de tierra, la utilización de la violencia? Es un desastre esto. Yo no quiero vivir en una Argentina así, no creo que nadie quiera vivir así. Me parece que es una locura, como decís vos, hasta lo han agredido al propio presidente cuando fue. No va por ahí. No va por ahí el modelo de país que yo quiero ni el que quiero para mis hijas. Lo que digo nada más es pongamos las cosas en su justo medio, porque me parece que hay un sector de la dirigencia política que tiende todo el tiempo a radicalizar los conflictos que ya tenemos, no a inventarlos. Por ahí con una media verdad hacen una mentira. O con una media mentira, ¿viste? Transforman todo como si tiñen todo el panorama como si estuviéramos pasando una situación que en realidad no estamos pasando. Y bastante problema tiene la gente en la Argentina hoy como para agregarle otro más. Me parece ¿Cuál es? ¿Qué problema? Todos los problemas que ya conocés. Todos los problemas
los que se te ocurran, desde los económicos, los sociales, los emocionales como consecuencia de la pandemia. Además, somos una sociedad que hace mucho tiempo está muy castigada y que entonces me parece que requiere que la dirigencia política esté a la altura. Bueno, puede estar todo el tiempo diciendo cualquier cosa. A nosotros nos acusaron que queríamos cobrar, el gobierno quería cobrar coima para comprar la vacuna de Pfizer, que rechazábamos los mecanismos de COVAX y que por cuestiones ideológicas no quería venir la vacuna, que la ex presidenta de la Nación, actual vicepresidenta, estaba involucrada en el asesinato de su secretario privado. Que, bueno, son dichos, digamos... Bueno, pero todos firmados por los partidos políticos de la oposición. No, Nico, no puede ser así. Yo me acuerdo, digamos, ese sábado que salió el comunicado, viste, un crimen, y ahora no habla más. De Fabián Gutiérrez. ¿Y ahora no habla más de Fabián Gutiérrez? No, la verdad que se tendría que hablar. Pero es una locura. Pero Fabián, a ver... Se tendría que hablar de Fabián Gutiérrez. Nico, perfecto, se tendría que hablar. Ahora, vos sos presidente de un partido de la oposición y firmás un comunicado de prensa donde sembrás dudas sobre las autoridades del Estado, en función de la aparición de un cadáver o de una situación como la que estaba viviendo en ese momento. Aparece el cadáver. Generaste un lío, una conmoción, y no hablas nunca más del tema. Sí. La verdad que se tendría que hablar del tema, hay mucho... Está bien, pero lo que... Puede haber sido exagerado. ¿No te da la sensación todo el tiempo que en la Argentina estamos utilizando cualquier cosa para radicalizar todos los que tiran del mantel? Yo ahí tal vez le doy más responsabilidad a la... Todos tienen responsabilidad, ¿no? Porque están en la función pública algunos, otros no. Pero desde el gobierno, por ejemplo, llamar a la oposición republicana de Morondanga, lo dijo Cristina Kirchner, que hay un golpe blando. Hay un montón también de, digamos, provocaciones. Bueno, el clásico de los medios, no te olvides que... Sí, que los medios le llenamos de... ¿no? Claro. Mira, creo que cuando Cristina hizo referencia a la oposición, no habló al conjunto de la oposición, hizo referencia a un sector de la oposición. Con lo del golpe blando, ayer a la mañana ya estaba, o al mediodía ya estaba el comunicado del gobierno. La discusión en la Argentina tiene estas características. A mí no me gustan, creo que hay que desescalarla. Ahora, sin lugar a duda, cuando vos ves cómo se opera, no solamente en los medios de comunicación, sino en la sociedad, para tratar de instalar una idea, ahí sí vale la pregunta del Graf. Yo creo que hay un sector del poder en la Argentina que cree que vale todo. Sí, pero eso esconde, Santoro, una visión subestimatoria de la gente. Y me parece... Sí, la gente puede juzgar la realidad que vive, que no le alcanza el sueldo, que el sueldo no le gana a la inflación, como dijo algún funcionario. Pero a ver, que la gente, yo no subestimo a la gente. De hecho, creo que el tema de los mapuches no está en la calle, por lo menos en mi ciudad. No, en la ciudad de Buenos Aires no. No está, a mí sin dudas en el sur absolutamente sí. Probablemente, pero a mí, que yo venga acá y la primera pregunta que me hagan es sobre el conflicto, la segunda, Nico, el conflicto mapuche. Yo la respondo con respeto porque entiendo que la tengo que responder, pero la verdad no forma parte de la agenda del distrito por el cual yo me presento como candidato a diputado. Entonces no creo que... Es más, te voy a decir una cosa, no creo que tenga impacto electoral en nuestro distrito. Capaz que en la Patagonia sí, pero no creo que... Entonces no es que subestimo a la gente, trato de poner la discusión en el contexto donde honestamente yo creo que se está dando. Y me parece que en la Argentina a veces la discusión se da en un contexto, ¿viste? Bueno, no acorde con lo que uno espera o... Usted bien sabe, y por alguna de las cosas que enumeró Nico, que en una elección de medio término también se juega una evaluación sobre una visión de país. Pero tenemos una pregunta de Lucía Salinas. Lu. Santoro, en este escenario que usted plantea, y usted recién decía, la agenda, la preocupación de la gente son temas muchísimo más cotidianos. Hay una sensación, y es que durante la campaña política se vio una dirigencia buscando en estas elecciones más votos, una mejor situación de un lado y del otro, pero como ajena a la realidad de la gente. Daba la sensación que la agenda de los políticos iba por otro carril que la agenda de los temas que inquietan a la ciudadanía. ¿No ve que hay una cosa un poco escindida en este tiempo y que quizás toda la dirigencia política debería repensar un poco el rol que está cumpliendo hoy de cara a la sociedad? Y a ver, obviamente que tengo la misma sensación que vos. Lo que pasa es que trato humildemente de marcar una diferencia y de aportar en el sentido contrario. O sea, yo vengo a un programa de televisión en general a responder las preguntas que me hacen y cuando tengo margen trato de pelotear ideológicamente, con respeto con mis interlocutores y trato de profundizar en los temas que yo creo que son preocupación de la gente. No solamente haciendo una caracterización sobre los síntomas, sino yendo un poco más a lo medular. Hay dirigentes políticos que tienen esa capacidad en la oposición y en el oficialismo de poder construir una agenda propia, y hay otros que se montan sobre la agenda que se construye mediáticamente. Sí. O sea, a ver, objetivamente, no hay espacios tampoco
No hay tantos espacios para discutir en profundidad sobre los problemas de las argentinas y de los argentinos. O sea, ni siquiera en los medios de comunicación, porque la dinámica del rating, porque la forma que y no es un problema de la Argentina, es un problema mundial, porque vas a cualquier país de América Latina y te das cuenta que los formatos son más o menos parecidos. Importa más lo personal que lo ideológico, la coyuntura siempre gana más espacio que lo estructural, es muy difícil encontrar gente que sepa de lo que está hablando, en general todos los temas se consumen en el día, todo es efímero. Hoy estamos hablando de los mapuches, estoy seguro que cuando sea el momento de las elecciones no nos vamos a acordar de los mapuches, vamos a tener otro tema en la agenda, y sin embargo, el fin de semana parecía que estamos de verdad con un brote terrorista en la Patagonia, y mañana va a ser otro tema, y no creo que sea culpa de un cerebro maligno, creo que hay un sistema, que es lo que entre todos me parece que tendríamos que tratar de empezar a desarmar, para que no sea solamente la chicana y la cosa de corto plazo lo que construya. Pero eso lo convoca a todos, oposición, sí, gobierno, sí. Pero hay momentos donde parece imposible el diálogo también entre los políticos mismos. Sí, coincido. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo, uno de los problemas que yo creo que más impactan sobre la realidad política argentina es la falta de partidos políticos y es la falta de cultura de diálogo. Vos pensás que nosotros propusimos en estos días abrir el diálogo después de las elecciones sobre una agenda concreta y como consecuencia de la interna de la oposición ya salieron a decir que de ninguna manera se van a sentar a hablar. Bueno, la quita de fondos para la ciudad sentó un precedente malo, ¿no? Pero entonces ¿qué? Suponete que tengas razón vos. Suponete que tengas la razón. manera en la que se dio. Suponete que tengas razón vos. Y hay que discutir igual. No, están todos obligados. Hay que construir confianza. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero un dirigente político, te puedo poner millones de casos, ejemplos en el mundo, que se sentaron a pactar en el medio de una dictadura, cómo hacer, se habían matado entre los bandos, digamos, ¿no es cierto? La transición española. Se habían matado y sin embargo se sientan a discutir y se llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque más allá de que vos confíes o no confíes, tenés una responsabilidad constitucional. Si a vos la gente te vota, por ejemplo, para ser parlamentario, es para construir consenso, no es para imponer un número. Entonces, la discusión, la Argentina tiene un nivel que a veces está demasiado condicionado por el impacto del corto plazo. Tenemos que tratar de ir hacia una discusión de mayor profundidad y exigirle a los dirigentes, por ejemplo, a vos te gusta Horacio Rodríguez Larreta y seguramente, no lo digo por vos, por cualquiera, ¿no? Y tenés un montón de argumentos por los cuales... Dígame una pregunta para Rodríguez Larreta. Ahora te hago, pero pará. Sí. ¿Te gusta? Preguntale esto. ¿Cómo puede ser que el tipo, más allá de que él se haya sentido traicionado, defraudado, pensando bien, pensando en el lugar de él, le diga a su electorado que no se va a sentar a discutir? ¿Él sabe cuál es la posición de un estadista? De una persona que conduce un Estado. Yo me siento a discutir en cualquier contexto, después veré si puedo construir acuerdos, porque a veces las discusiones no sirven para construir acuerdos, a veces las discusiones sirven para pasar información, cómo la está viendo usted, cómo la estamos viendo nosotros, a veces se construyen condiciones para generar acuerdos más adelante. En la Argentina pareciera que todo, lo único que importa es la tapa del diario o el Twitter que vamos a mandar para tratar de chicañar al otro. Bueno, eso vale para muchos. Muchísimas gracias, Leandro Santoro, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y enseguida te contamos qué tiene Nico Viñas, que estoy en esta, ¿no? Me perdí. Te lo cuento ahora. Nos vamos a la pausa, te contamos qué tiene Nico Viñas en W en breve nada más.